está dispuesto a recibir en esta noche. El mensaje que Dios tiene preparado para nosotros hoy realmente es un mensaje que lo he vivido con mucha experiencia personal, porque me ha tocado vivirlo en más de una oportunidad. Porque yo quiero que en esta noche todos juntos podamos volver del camino de la decepción. Volver del camino de la decepción. De los aquí presentes quisiera saber cuántos alguna vez en su vida fueron decepcionados. Levante su mano. Lo bueno es que estamos todos iguales. Todos, en algún momento de nuestras vidas, fuimos decepcionados, tristemente. Ha sido una de las experiencias más difíciles de sobreponerme en mi vida. Y yo sé que en la vida de muchos es una de las cosas que más les cuesta. Permítanme decir algo que nunca digo, pero como pastor de la iglesia, muchas veces yo veo procesos en muchos de ustedes que sé que muchas veces lo difícil y lo crucial es salir de la decepción. Y en Lucas capítulo 24, verso 21, usted conoce la historia de los caminantes a Emaús. Y he tomado un solo versículo porque luego voy a desarrollarlo entero. La expresión de los que volvían de Jerusalén. Y de eso les quiero hablar. En el versículo 21, ellos le están diciendo a Jesús, pero nosotros, miren lo que dice ahí, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ya ha acontecido. Note la expresión de ellos que dice, nosotros esperábamos. La Nueva Versión Internacional dice y lee, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimía a Israel. Nosotros abrigábamos una esperanza que no fue. Y la Biblia Latinoamericana 95 dice, nosotros pensábamos, mire qué diferentes expresiones. Nosotros esperábamos, nosotros abrigábamos, nosotros pensábamos. Abrigábamos una esperanza que resultó que no era. Nosotros pensábamos algo que no sucedió, nosotros esperábamos algo que en definitiva no sucedió. Quiero decirle que cuando hablamos de Emaús, el nombre Emaús significa aguas calientes. Y es una pequeña aldea situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén, que va a ser el destino final de dos discípulos cercanos a Jesús y los 12, que no eran de los 12, pero estaban cerca, porque cuando volvieron dijeron que volviendo a Jerusalén encontraron los 11 reunidos. Estaban cerca, pero no eran de los 12. Se calcula que este recorrido les tomaría unos 2 o 3 horas de caminata, donde se darían conversaciones y manifestaciones de algo que estos dos estaban viviendo, una profunda y manifiesta, ¿qué cosa? Decepción. Tuvieron el tiempo para manifestar algo que ellos estaban viviendo como una profunda decepción. Ellos estaban en Jerusalén, pero volvían a sus aldeas. Posiblemente Emaús era la aldea original de los dos. Y ellos habían ido a Jerusalén a participar de la fiesta o estarían en Jerusalén cerca de Jesús y del movimiento que Jesús ocasionaba. Ellos volvían a su aldea originaria, volvían a Emaús, pero volvían en la decepción de lo que ellos pensaban, pero que nunca fue. ¿Cuántos alguna vez volvieron a Emaús? Tuvieron 11, 12 kilómetros.
60 estadios, y tuvieron más de 2 horas por el camino, caminando entre ellos y hablándose entre ellos. Y aún dice el Evangelio de Lucas que discutían entre ellos. Yo me imagino la conversación de los dos, diciendo al final, esperábamos, abrigábamos la esperanza, pensábamos, pero no sucedió. Y ya pasaron 3 días y no sucedió nada. Y esperaba que algo suceda, pero no sucedió nada. Y entonces la decepción se apoderó de ellos. Y yo quiero decirle que cuando hablamos de decepción, hablamos de pesar causado por un desengaño o por una desilusión. Ese pesar de la desilusión de lo que no fue. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Pues, o empiezo de nuevo. El desengaño es eso. El pesar causado por el desengaño, por una desilusión, el dolor que empezamos a abrigar cuando algo nos decepciona. Y yo quiero decirle que el dolor más grande no es la decepción en sí, sino que el dolor más grande es asumir que esto es así. Cuando hablamos de decepcionante, algo que nos ha decepcionado, que es decepcionante, dice que decepciona, que no responde a lo que esperaba. Esperábamos algo, pero nos decepcionó. Abrigábamos algo, pero fue en vano. Cuando hablamos de desengaño, precisamente hablamos de las lecciones recibidas que provocan en nosotros una experiencia amarga. Escúcheme bien. Todos hemos pasado por la triste experiencia de la decepción. Hemos caminado por el largo camino hacia Emaús, dejando a nuestras espaldas nuestra Jerusalén, el lugar de nuestro propósito, desarrollo y manifestación. Jerusalén quedaba a las espaldas y en las espaldas estaba ese lugar de Jerusalén. Jerusalén significaba para los judíos algo especial. Era el lugar donde Dios se manifestaba, era donde se compartía la palabra, donde se enseñaba la palabra. Era el lugar de adoración. Se iba a Jerusalén a adorar, se iba a Jerusalén a ofrendar. Pero la decepción de estos dos causó que volvieran de ese estado camino hacia su Emaús. Hemos sido decepcionados por todo. Nos han decepcionado nuestros líderes, nos han decepcionado los políticos, nos ha decepcionado la sociedad, nos han decepcionado las familias y, ¿por qué no?, nos ha decepcionado hasta la iglesia. Y yo quiero decirle que la peor de las crisis es la decepción. ¿Sabe por qué? Porque la decepción genera o engendra incredulidad. Y lo único que le ata las manos a Dios es la incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? La peor de las crisis. Porque esa decepción genera en nosotros incredulidad. Y cuando somos tan decepcionados, nos metemos tan adentro de la incredulidad que ya no creemos en nada. Y a Jesús le pasó, mire lo que dice Marcos, capítulo 6, versos 5 y 6, dice que no pudo hacer ningún milagro en su ciudad natal, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No pudo hacer nada Jesús por la incredulidad de la gente, o sea que lo único que le va a atar las manos a Dios, mi querido hermano, es la incredulidad. La incredulidad hace que Dios no pueda hacer nada. Y yo quiero decirle que cuando una persona se cierra en su incredulidad, producto de su decepción, Dios no podrá hacer absolutamente nada. Mateo, hablando de la misma escena, dice, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando somos decepcionados, empezamos a no creer en nada por la decepción. El bien preciado que los hombres perderán en el último tiempo será la capacidad de creer. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Lo que Jesús más criticó de sus discípulos y lo que más cuestionó fue la incredulidad de sus discípulos. Cuando fue lo del muchacho lunático, Jesús le dijo a sus discípulos, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire lo que
lo que Jesús marca en Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. O sea, Jesús lo único que le reprochó a su gente era por qué perdieron la capacidad de creer. Y cuando somos decepcionados, lo primero que perdemos es la capacidad ¿de qué? De creer. Y nos ligamos. Y no podemos creer. Yo quiero que en esta noche usted me acompañe a ver lo que produce en nosotros la decepción. ¿Se anima? Lo primero que yo encuentro, que retrocedemos de nuestro punto de partida, lo que les hablé. Aquel mismo día, ellos se fueron a sus aldeas, retrocedieron, partieron de un punto de partida que lo alteraron precisamente por la decepción. A sus espaldas quedaba su propósito, su manifestación. Cuando le damos lugar a la decepción, en un acto de reflejo nos volvemos sobre nuestros pasos inmediatamente. O sea, cuando somos decepcionados hasta por protección personal, nos volvemos al punto de partida y retrocedemos de cualquier avance que hayamos tenido, cualquiera. Yo quiero decirle que lo peor que nos puede pasar es precisamente el retroceso. La Biblia nos habla de Israel, que cuando iba en pos de su tierra, le vino el informe de los espías, y usted lo conoce bien. Y el informe de los espías no fue lo que ellos esperaban. La pregunta que yo me hago es, ¿qué esperaban ellos de la conquista? Porque dice que cuando volvieron los 12 y le contaron lo que habían visto, las ciudades grandes, las murallas grandes y los gigantes, dice que ellos se enfurecieron y estuvieron toda la noche gritando y llorando ante el anuncio de que las ciudades eran buenas, pero había grandes gigantes. Y empezaron a agregar y se empezaron a decepcionar, empezaron a tomar esta experiencia. Nosotros esperábamos, ¿y qué esperabas? Para mí que Israel cuando salió de Egipto pensaba que los pueblos iban a abandonar las ciudades y se iban a ir y le iban a dejar las ciudades. Para mí que ellos esperaban o abrigaban la esperanza de que cuando ellos entraban a Jericó, los ciudadanos de Jericó le hubieran dicho, buenos días muchachos. Generaciones enteras trabajaron por esta ciudad, la ciudad es vuestra. Y en este solemne acto le entregamos la llave de la ciudad. Volvieron los espías y dijeron, la ciudad es buena, pero nosotros no podemos. Y la Biblia nos dice que Israel se enroscó en una decepción a tal punto que lloraron toda una noche y hablaron mal de la tierra y se empezaron a quejar a oídos de Dios y empezaron a decirse el uno al otro. Dice que gritó y dio voces y el pueblo lloró toda una noche. Imagínense, 2 millones de personas llorando una noche entera. Y se dijeron el uno al otro, ojalá muriéramos en tierra de Egipto. Mire el primer pensamiento, mire qué retroceso. En Egipto te apaleaban como un perro. En Egipto te hicieron servir con dureza 400 años. Te violaron a tus hijas, te obligaron a trabajar con dureza y ahora están diciendo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o por qué nos trae este desierto para morir. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La decepción hace eso. Yo pensaba que esto iba a ser diferente. Yo esperaba que esto sea otra cosa. Entonces, ¿sabe qué hago? Hasta por despecho propio, me vuelvo a mi punto de partida. Me vuelvo, no hay problema. Volvámonos a Egipto, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La decepción provocará eso.
que abandones tus proyectos. La decepción hará que usted deje su esfuerzo